Ahí vemos bien tu pantalla, Giancarlo, y te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Bueno, como les comentaba, el enfoque que le vamos a dar a esta presentación es precisamente el uso de drones para fiscalización y mapeo, pero previo a esto vamos a establecer algunas bases que son necesarias para que todos podamos comprender y a partir de ahí identificar cuáles son las oportunidades que existen con respecto al uso de esta tecnología en la agricultura y específicamente con los requerimientos que tienen ustedes. Pasaríamos primero a ver el tema de funcionamiento, tipo de drones, datos generales. Aquí veríamos algunos conceptos que podrían parecer básicos inicialmente, pero que son muy importantes para a partir de ahí todos hablar el mismo lenguaje y empezar a identificar esas oportunidades que estamos conversando. Después ya propiamente tecnologías de drones en el sector agropecuario, cuáles son los posibles usos y aplicaciones, y después aplicaciones específicas en lo que tiene que ver el tema de esta agricultura, fiscalización y trazabilidad. Bueno, vamos a partir del concepto de qué es un dron, que es un tema importante para lo que vamos a tratar hoy. Un dron es una aeronave que se puede pilotear a distancia, principalmente ese es el concepto general que tenemos de dron. Y aquí en este punto en particular me gustaría hacer énfasis en el sistema que representa ese sistema de aeronave piloteado a distancia, que sería el piloto, el control, la comunicación y la aeronave. ¿Por qué hacemos énfasis en este tema en particular? Muchas veces cuando hablamos de drones pensamos únicamente en el dispositivo como tal, únicamente en el dron, ¿verdad? Sin embargo, es importante tener en cuenta estos cuatro componentes porque cada uno de los cuatro nos va a implicar tomar decisiones y también resguardar la eficiencia y seguridad de cada uno de ellos. Por ejemplo, como ven, uno de los componentes de este sistema es el piloto. Para mí, opinión, el más importante, ¿verdad? Porque es el que se va a tener que encargar de la parte de seguridad y eficiencia del vuelo, que bueno, ahora lo vamos a ver mucho más en profundidad a qué nos referimos con esa seguridad y eficiencia. También, bueno, el tema del control, el control remoto. Típicamente estamos acostumbrados a utilizar el dron a través de un control remoto de manera manual, pero bueno, existen muchas otras maneras en las que podemos gestionarlo y parte de ello hacer la planificación de vuelo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los medios de comunicación, las limitaciones que existen también de comunicación o interferencias de comunicación que pueden existir entre el dron y la aeronave? Y bueno, ya propiamente dicho, la aeronave junto con los sensores que tenga integrados, ¿verdad? Porque dependiendo de los sensores que tenga, va a tener diferentes capacidades y potencialidades. Para pasar ya un poquitito más al tema físico de los drones y las aplicaciones y los posibles usos que tenga, vamos a empezar por ver, bueno, cuáles son los principales tipos de drones. Tenemos los drones de tipo ala fija, que tienen la capacidad, por ejemplo, de tener un gran alcance, tienen amplios desplazamientos, son muy eficientes para la parte del vuelo y recursos energéticos, pero tienen una mayor dificultad operativa. ¿Por qué? Porque al ser a la fija no pueden hacer vuelo estacionario, ¿verdad? Ellos tienen que desplazarse de manera continua para poder sustentarse en el cielo, sustentarse en el aire, ¿verdad? Después tenemos los drones multirotor. Los drones multirotor son el dron que más conocemos todos, ¿verdad? El que hemos visto todos, que normalmente tiene cuatro hélices, puede tener más, ¿verdad? Que le permiten, pues, tener ese vuelo estacionario que para nosotros es muy típico de los drones, ¿verdad? Pero no todos los drones pueden hacer eso y que tiene, bueno, tiene una mayor estabilidad, facilidad operativa, principalmente para el despegue y el aterrizaje, pues es mucho más sencillo, pero tiene un menor rendimiento, es decir, el desplazamiento que puede hacer con respecto al uso energético que tiene que hacer para poder hacerlo es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder cubrir un área menor con la batería o con la capacidad energética que tiene el dron. También tenemos los drones que son híbridos. Estos drones pues tienen la capacidad de despegar utilizando rotores y después hacer desplazamientos utilizando las alas del dron. Tienen las ventajas y también algunas desventajas de los dos tipos. Es más eficiente que el multirotor, por ejemplo, para el uso de energía, por ejemplo, pero también son más costosos y también existe una complejidad importante en la parte de diseño para poderse manipular de una manera adecuada. En este punto vamos a empezar a ver algunos de los conceptos claves que van vinculados con este tema de drones y su utilización en agricultura. El siguiente concepto va a ser agricultura y ganadería de precisión. Es un concepto empleado para describir el análisis y control de variables de los cultivos por medio del conocimiento, tecnología, monitoreo y maquinaria especializada. En este aspecto es importante resaltar que el uso de drones, satélites, sensores en campo son complementarios, no son excluyentes. Es decir, lo ideal es poder utilizar
lo que mejor se adapte de cada una de esas tecnologías y otras tecnologías como maquinaria de precisión y para poder obtener un mejor resultado en el problema en específico que se desea atacar o en el requerimiento que se desea atender. Esto es muy importante porque, bueno, igual me imagino que lo van a comentar los otros profesionales que van a estar hablando en las charlas de posteriores, pero vamos a tener mucha información, ¿verdad? Que eso nos va a ser muy útil para la toma de decisiones y puede venir de diferentes orígenes, sensores, IoT, drones propiamente dicho o satélites, y debemos aprovecharlos para poder obtener el mayor rendimiento y eficiencia dentro de lo que queramos hacer. Otro concepto clave que tenemos es el de fotogrametría, que es el proceso de obtener planos de terrenos mediante fotografías aéreas. La fotogrametría con drones se hace con un dron específicamente de fotografía, puede ser un dron sencillo, y después se procesan esas imágenes a través de la computadora para generar un ortomosaico que vamos a ver ahorita que es un ortomosaico. En este aspecto, me gustaría también recalcarles que normalmente uno, cuando empieza a volar drones o utilizar este tipo de tecnología, piensa que la mayoría del trabajo con drones se realiza volando un dron, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a trabajar un poquitito más con esta tecnología, se da cuenta que mucho del trabajo que se tiene que realizar se vuelve trabajo de escritorio, es decir, toda la parte de planeación de vuelo, identificación de si en el lugar donde estoy puedo volar, si cumplo con las condiciones de seguridad que debería cumplir, con la normativa nacional que también hay que respetar, ¿verdad? Con respecto a dónde se pueden volar los drones, las alturas correspondientes. Y después que voy y se realiza un vuelo, pues tenemos que dedicar bastante tiempo para hacer todo ese procesamiento de esa información, porque el dron por sí mismo lo que hace es, él tiene sensores que vamos a ver ahorita, él hace captura de información, ¿verdad? Pero después todo eso hay que procesarlo para realmente poder obtener información a partir de esos datos. Otro concepto clave que tenemos aquí, que bueno, acabamos de mencionar, es el de ortomosaico, que es la combinación de muchas imágenes aéreas georreferenciadas con producto final de una sola imagen grande. Esto nos permite poder generar mapas y poder generar diferentes visualizaciones del terreno que al final de cuentas vamos a poder utilizar para la toma de decisiones. Normalmente para hacer esa unión entre imágenes vamos a necesitar un software especializado, un software que se encarga de tomar las imágenes del dron y pues hacer la unión de las mismas. Típicamente, para poder armar un ortomosaico, vamos a tener que hacer una configuración también en el dron que nos permita identificar cuál es el traslape que vamos a tener entre imágenes, ¿verdad? La forma en la que tiene la computadora de unir una imagen con otro es ese traslape. Ese traslape que parte de una foto, de la imagen presentada en una foto, esté como parte de la anterior, ¿verdad? Para él saber dónde es que tiene que ir haciendo esas uniones y para ir haciendo la construcción. Otros conceptos clave que queremos resaltar que son importantes para lo que estamos viendo acá es, bueno, que es una imagen georreferenciada. Cada una de las imágenes que toman los drones específicamente, que podemos trabajar para fotogrametría, es una imagen digital que incluye las coordenadas exactas de dónde fue tomada. La precisión de esas coordenadas va a depender un poco de la tecnología del dron y también de los dispositivos auxiliares que esté utilizando. Por ejemplo, si utilizo, no sé, un RTK, pues me va a permitir ser todavía muchísimo más preciso. Por ejemplo, estamos hablando de 10 centímetros, por ejemplo, o similar, en la toma de datos, por ejemplo, con drones. Entonces, sí podemos ser mucho más precisos. Va a depender mucho también de la tecnología que estemos utilizando con respecto a dispositivos. El siguiente concepto para mí es de los más importantes, que es el tema de que es un plan de vuelo, ¿verdad? Y es la misión, una misión preprogramada que el dron ejecuta de manera automática y que requiere la supervisión de un piloto. Típicamente cuando de manera recreativa vemos a las personas volando un dron, lo que hacen es pues, despegar el dron y empezarlo a volar de manera manual. Si nosotros quisiéramos volar sobre alguna parcela o hacer algún tema de fotogrametría, como vimos ahora, o hacer un ortomosaico, nosotros podríamos intentar hacerlo volando de manera manual también, ¿verdad? Despegar el dron e ir paso a paso y ir sobre diferentes lugares de nuestra finca, tomando fotografías y luego con un software intentar hacer la construcción
de ese ortomosaico. Sin embargo, no es la manera más eficiente para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, bueno, no solo de las habilidades del piloto, de las condiciones del momento también, sino de precisamente expertise y otros datos que pueda tener el piloto. Si hacemos un plan de vuelo, el dron pues se va a elevar de manera automática, va a seguir las instrucciones que le dijimos con respecto a altitud, ¿verdad? ¿A qué altitud queremos que tome la foto? ¿Cada cuánto queremos que tome una fotografía? Y lo va a hacer de una manera homogénea. Eso nos va a permitir que el procesamiento de la información sea mucho más eficaz, ¿verdad? Va a ser mucho más ágil. ¿Por qué? Porque voy a tener solo el porcentaje de traslape que les comentaba ahora, ¿verdad? Que requiero para procesar las imágenes y va a conservar temas de altitud y demás de manera automática. Este tema de planeación de vuelo es muy importante porque igual requiere pruebas en campo para identificar cuál es la altura óptima según el tipo de cultivo, según el tipo de dron, por supuesto también, y el detalle que necesitamos para poder generar esas imágenes. A nivel muy, tal vez muy simplificado, funciona como si fuera una cámara, ¿verdad? Si yo estoy utilizando la cámara de mi teléfono celular, por ejemplo, y tomo fotografías, si tomo una fotografía de algo de manera muy cerca, tengo mucho detalle de ese objeto en particular que estoy tomando, esa parte del objeto en particular que estoy tomando, pero no tengo el objeto completo. Si me alejo de ese objeto para poder tomar una fotografía, voy a tener el objeto completo, o relativamente completo, pero voy a tener menos detalle con respecto a la apariencia y detalles de ese objeto. Similar funciona este tema de las distancias cuando conversamos de, de, de procesamiento de información. Bueno, ya yéndonos al tema de procesamiento de imágenes, es el proceso con el cual las imágenes georreferenciadas son convertidas en un ortomosaico. Esto ya lo vimos de manera indirecta en una de las diapositivas anteriores, que es la forma en la que tiene el software especializado en hacer esa construcción de imágenes. No solo para hacer un ortomosaico, sino dependiendo de la data que tenga cada una de las fotografías, podemos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, si tenemos imágenes multiespectrales, porque nuestro dron nos lo permite, pues podemos utilizar esa información para pues, poder generar mapas específicos de NDVI o otros índices de vegetación que, bueno, ahora vamos a conversar un poquitito más adelante con respecto a qué es lo que queremos presentar ahí. Y el tema de resolución, que también, bueno, es parte de lo que comentamos, es la nitidez de una imagen. En este caso, de la imagen de dron está directamente relacionado con la calidad de la cámara y la altura de vuelo, que es parte de lo que les comentaba ahorita. Entre más cerca estemos del campo, pues vamos a tener más detalle de lo que se está presentado ahí, pero vamos a requerir más fotografías para poder luego construir y procesar todo. Entonces, pues tenemos que identificar dentro de lo que queremos hacer cuál es la altura óptima, ¿verdad? Y también cuál es la calidad de la cámara que debería tener el dron para poderse gestionar de manera adecuada. Aquí con respecto a la cámara y hablando como sensores, existen muchos tipos de cámaras que pueden ir en cada uno de los drones, ¿verdad? La mayoría de los drones ya tienen la cámara integrada, es decir, no se suelen, antes sí se hacía un poco, pero digamos, ahora ya no se suele hacer drones que puedan reemplazar la cámara, sino que ya viene integrada la cámara junto con ellos y hay de diferentes tipos. Están los de RGB, que son los que son la visión más similar a la de nosotros, ¿verdad? Como una cámara fotográfica de un teléfono celular. Están los drones, por ejemplo, que me permiten ver imágenes multiespectrales, que son en otros espectros de luz, por ejemplo, como el infrarrojo cercano y otros, para luego generar ese índice de vegetación. Y también tengo termales, por ejemplo, que me permiten ver otros aspectos también. Y cuál es el dron que necesito y por ende la cámara o sensor que necesito va a depender mucho de qué es lo que realmente deseo hacer con la data que estoy produciendo. En este punto le paso la palabra a Isaac para... Hay Sí, una pregunta aquí. Ya. perfecto. Me indica Isaac que hay una pregunta en el chat. No sé si las vemos de una vez o esperamos al final de la presentación y respondemos en conjunto, Federico. Giancarlo, si te parece, tratamos de evacuar la duda ahora, ¿verdad? Perfecto. Te transmito por si no pudiste leer, en las Sí, no sé. fotografías traslapes, dice la... Ah, perdón, sí. Te escucho, Federico. Perfecto. La pregunta de Carlos Alberto dice, en las fotografías traslapes son mapas de calor, las figuras de colores. No repite sobre cuándo obtiene precisión en fotografía y coordenadas. Nos repite, perdón, sobre cuándo obtiene precisión en fotografía y coordenadas georreferenciadas.
Sí, claro que sí. Las fotografías, bueno, necesitan ese traslape, ¿verdad? Para luego hacer el procesamiento que estábamos indicando anteriormente, ¿verdad? Solo cuando una parte de la imagen se repite en la otra, el software puede identificar cómo poder unirlas, para luego a partir de ahí formar un ortomosaico, ¿verdad? Para poder formar una sola imagen que sea representativo. Y con respecto a la georreferenciación, la mayoría de los drones ya vienen, cuando toma la imagen, pues como parte de la información que dejen en cada una de las imágenes que va tomando, dejan las coordenadas. El nivel de precisión va a depender mucho del dron, inclusive de dispositivos auxiliares que utilice para poder hacer esa georreferenciación. En el caso, por ejemplo, que son los que conozco un poquitito más, de marca DJI, por ejemplo, existe un RTK que te permite que esa georreferenciación sea todavía más exacta, poder hacerlo de una manera mucho más exacta, disminuirlo a o tal vez unos 10 centímetros o menos de precisión, ¿verdad? Puede ser de 10 hasta 6 centímetros de precisión, lo que es bastante bueno. También va a depender del tema de satélites, ¿verdad? Recuerden que al final de cuentas lo que hace para hacer esa georreferenciación es el dron utiliza diferentes satélites, ¿verdad? GPS, GLONASS y otros, para poder hacer esa referenciación, georreferenciación. Muchas gracias, Giancarlo. Cualquier duda que haya quedado, Carlos, no dudes en comentar. Te transmito otra consulta, Ujú. Giancarlo. ¿Mm? Perfecto. Dice Adler Walter, en mi zona donde se hace fiscalización de campo, principalmente lo realizamos en cultivo de café, el cual es conducido con árboles de sombra. En muchos casos hay que verificar colindantes, verificar áreas de amortiguamiento, donde se podría afectar la condición orgánica del café si el colindante es convencional y no orgánico, ¿no? Bajo esa condición, presencia de árboles de sombra, de acuerdo a tu experiencia, ¿se podría aplicar el uso de drones? Esto va a depender mucho de la densidad de esos árboles de sombra y de lo que deseemos hacer. Normalmente en las partes de colindancia, dependiendo de la disposición, por supuesto, de la finca y las parcelas, se suele reducir un poco. Sí es posible, pero voy a obtener posiblemente, si los árboles de sombra pues, son muy frondosos, no voy a obtener tanta información como podría obtenerla, digamos, en un campo descubierto, por supuesto, porque están esos árboles que evitan que pueda verlo de abajo, entonces no podría obtener información precisa de lo que está en la parte inferior. Mi recomendación ahí sería hacer como algún tipo de complementación, por ejemplo, podrían utilizarse otros dispositivos, por ejemplo, como un líder, por ejemplo, si quisieras hacer algunas mediciones específicas en la parte interna de la finca, o inclusive pues apoyarse también un poquitito en el tema de satélites, por ejemplo, para hacer ese tipo de trabajos. Perfecto, gracias Giancarlo. Y quizás transmito, bueno, hay dos más, las dos últimas y continuamos con Isaac. Eh, Waldo, consulta. En el caso de realizar aplicaciones de cebos tóxicos para el control de mosca de la fruta, ¿se requiere que el dron sea programado y que realice las aplicaciones en chorro cada ciertas distancias? ¿Es posible lograr eso? Y también Waldo dice qué modelo de dron se ajustaría a esta necesidad. ¿Mm? No sé si querés que te repita, Giancarlo, más o menos se No, no, entendió. sí, 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 sí entendí perfecto. Y de hecho, bueno, la primera que sí es posible. Existen drones de fumigación que pueden hacerlo sin ningún problema, específicos. Tal vez a cuáles drones podemos utilizar, esa parte de la pregunta, pues se la voy a dejar un poquitito más a Isaac, pero sí existen, digamos, la tecnología está, sí se puede hacer el tema de aspersión variable. Aquí lo que podemos hacer es inclusive hacer una combinación de tecnologías. Bueno, es la misma tecnología, pero una combinación de drones. Un dron, por ejemplo, que se encarga de hacer todo el levantamiento de la finca, es decir, hacer el mapa original de la finca, ¿verdad? Que nos quede georreferenciado, que nos quede bien identificado. Y ahí voy a poder identificar los puntos, voy a poder marcar en el mapa esos puntos con un nivel de precisión, como les decía, de menos de 10 centímetros, donde puedo indicarle después al dron de fumigación dónde tiene que ir y cuánta aspersión debería hacer o cuánto producto en un producto particular debería aplicar en una sola en específico. Ese tipo de procesamiento de información es lo que nos permite hacer eso, ¿verdad? El tener la información con ese nivel de precisión a nivel de un dron de fotogrametría que nos permite hacer un buen ortomosaico y generar buenos
buenos planos. A partir de ahí podemos generar lo que se necesita para poder hacer esa expresión específica. Gracias, Giancarlo. Y comento dos preguntas más que hay que probablemente puedan ser contestadas, una es un poco más amplia, otra un poco más específica, puedan ser contestadas a medida avance Isaac y seguramente vuelvas a intervenir vos, Giancarlo. Pero José, por un lado, dice, ¿cómo puede ayudar la tecnología, los drones, a cumplir con las exigencias de certificación como orgánico, comercio justo, etcétera? Esa es quizás un poco más amplia y va, yo entiendo, la vamos a poder ir respondiendo a medida que avancemos. Y la otra es, ¿hasta qué altitud sobre el nivel del mar puede operar un dron en agricultura? Esta quizás se puede contestar rápido em, Sí. y, y así específica, Carlos. Eso preguntaba Félix. Claro, Ahí lo aguardamos unos segunditos a Giancarlo que sí, está con su disculpa, refri. es que sí, no No, te por preocupes, favor, amigo. por Te favor. agradezco. Este, Más o menos sobre el nivel del mar, va a depender mucho del modelo, que eso es importante, ¿verdad? Depende del modelo, la especificación del dron. No todos los drones pueden volar a la misma altura. Por ejemplo, los drones que son de categoría mini o que son pequeños, pues, pues pueden volar 4000 metros o por debajo de eso. Sin embargo, drones que normalmente se utilizan para este tipo de trabajos, drones profesionales, pueden volar inclusive a los 6000 metros, similar. Entonces creo que eso no sería un tema a considerar como una limitante en este punto. Perfecto. Y la otra preguntita iba enfocada en cómo No, puede la tecnología ayudar a cumplir las exigencias de certificaciones orgánicas, comercio justo y entre otros, ¿verdad? exacto. Sí, esta, como indicaba bien Federico, pues te la puedo contestar de manera un poquitito más general. Pues una gran ventaja de la utilización de este tipo de tecnología es que puedo tener mucha precisión en la aplicación de productos, por ejemplo, orgánicos, a través de fumigación, por ejemplo. Entonces, podemos tener una trazabilidad muy exacta de cuánto producto estás aplicando de determinado tipo en un lugar en particular. Tal vez con métodos tradicionales es un poco más complejo, ¿verdad? Porque va a depender mucho, bueno, de las personas que lo realizan y demás. Sin embargo, aquí vas a poder tener inclusive un récord que el mismo dispositivo te llega de cuánta aplicación hiciste en una parcela en particular. Es más, con la dispersión variable que estábamos conversando ahorita, podrías saber inclusive a nivel de cada uno de ellos cuánto estás aplicando, porque puedes hacer expresiones, variables dependiendo de la zona de la finca donde necesite más o necesite un poquitito menos. Con respecto a la otra parte, bueno, comercio justo y demás, pues eso lo voy a dejar para que también Isaac pues amplíe un poquitito en la presentación de él y lo podemos ver en conjunto tal vez al final de la presentación. Perfecto, muchas gracias, Giancarlo. Con gusto. Ahí vamos a continuar. De todos modos, tenemos una pregunta de Milton y otra de Berta, pero para no extender no postergar la intervención de Isaac, avanzamos con Isaac y luego seguimos contestando las preguntas. Isaac, muchísimas gracias por estar aquí y te paso la palabra. No, con muchísimo gusto y buenos días a todos. Y muy buenas preguntas, por cierto. No duden que vamos a llegar a cada una de las preguntas y responderlas con la debida diligencia, ¿verdad? Bueno, yo más que todo en esta presentación les voy a hablar más del rol ya aplicado de los drones en la agricultura y ganadería de precisión. Entonces, para resumir a grandes cuentas cómo se utilizan los drones en agricultura y ganadería de precisión, estamos dividiéndolo en dos categorías principales. La primera es la fotogrametría, que es lo que ya venía hablando un poquito Giancarlo, y la segunda es la fumigación, ¿verdad? Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar más que todo en el tema de fotogrametría, ¿verdad? Que es lo que nos da muchísimo más, por decirlo así, inteligencia agrícola. Y la fumigación es un complemento como más aplicado, más tangible de esa inteligencia. Entonces, en la fotogrametría, básicamente lo utilizamos para medición de áreas y relieve, para diseñar lotes, incluso se puede llegar a hacer conteos de poblaciones,
mediante estos ortomosaicos que les comentaba Giancarlo. Se pueden hacer evaluaciones del cultivo, de su desarrollo a un nivel focalizado, ¿verdad? Por las imágenes georreferenciadas podemos hacer mapas de altísima definición, donde podemos evaluar el desarrollo del cultivo en cada punto de la finca. Y también, como les comentaba Giancarlo, que se puede amarrar ya con la tecnología de drones de fumigación, se puede llegar a crear los planes de vuelo para el dron de fumigación utilizando el mapa de imágenes que hicimos con el dron de fotogrametría. Entonces, ya con los drones de fumigación, pues más que todo se hace fumigación de productos líquidos y se puede también hacer la dispersión de productos sólidos y granulados. Entonces, a ver, entonces vamos a hablar ahora de los drones de fotogrametría y monitoreo. Entonces, básicamente les voy a hablar de el proceso operativo de la fotogrametría con drones. Entonces, es un paso a paso que les voy a dar que, bueno, si a la hora de implementar drones ustedes en sus fincas o en sus procesos siguen este paso a paso, pues considero yo desde el punto de vista de mi experiencia que van por buen camino, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los objetivos del estudio. El estudio me refiero la toma de fotos con dron, cuál es el objetivo de tomar estas fotos. Porque bueno, no estamos hablando a estas alturas de la presentación, no estamos hablando de ir a tomarle fotos a la playa o a la familia o lo que sea, estamos hablando de una herramienta de trabajo para generar información y tomar decisiones basado en eso. Entonces, ¿qué queremos lograr con las fotos que vamos a tomar? Entonces, ya sabiendo eso, podemos definir aspectos importantes de la operación como la precisión del posicionamiento en cada fotografía. Eso es lo que les hablaba Giancarlo un poco, que hay dispositivos auxiliares, hay accesorios que nos permiten lograr precisión a nivel de centímetros. Estamos hablando de 5 centímetros o incluso menos, 1,5 centímetros en algunos casos, ¿verdad? Entonces, si necesitamos muchísima precisión en nuestro mapa, podemos utilizar estos equipos. Si queremos trabajar con una precisión tal vez de 80 centímetros, 1,5 metros en ese rango, pues no es necesario usar estos dispositivos auxiliares. A ver, el otro parámetro que podemos definir de entrada es la nitidez del ortomosaico. Entonces, estamos evaluando, por ejemplo, área de las fincas. Bueno, no necesitamos tener una nitidez tal de que se noten las hojas de cada árbol, ¿verdad? Estamos evaluando áreas. Sin embargo, si estamos haciendo un estudio de desarrollo de cultivo, en, qué sé yo, un cultivo de zanahoria, que son muchas plantas de hojas finas, pues necesitaremos una precisión mayor, una nitidez mayor en el producto final, que es el ortomosaico. Y luego, bueno, ¿qué datos queremos evaluar? Queremos evaluar, como les mencionaba, áreas tal vez, o queremos evaluar curvas de nivel, o queremos evaluar la salud del cultivo, el desarrollo del cultivo. Todo eso hay que definirlo de antemano para saber, pues, cómo armar el plan de vuelo y qué son los objetivos del mismo. Luego, ya sabiendo eso, podemos definir qué equipo necesitamos para la operación. ¿Qué modelo de dron ocupamos? Ocupamos uno con una cámara especial, tal vez accesorios adicionales como las antenas de precisión, puntos de control en el campo para poder corregir la posición más adelante, cositas así. Hay que definirlas de antemano porque después uno llega, hace el trabajo, toma las fotos, procesa y después de todo eso se da cuenta y dice, me faltó hacer tal cosa. Y si lo hubiéramos reflexionado de antemano, tal vez lo hubiéramos hecho y no hubiéramos tenido que volver a hacer el trabajo. Luego, ya sabiendo eso, hay que definir los parámetros de la operación. Entonces, la altura de vuelo, el traslado entre una foto y la otra, ¿verdad? La nitidez, ¿verdad? De las imágenes, cuántas imágenes vamos a tomar, cuánta área vamos a abarcar, todo eso lo podemos definir de antemano. Y sabiéndolo, vamos a crear el plan de vuelo para el dron de fotografía, ¿verdad? Entonces, el plan de vuelo, como les mencionaba Giancarlo, es nada más un programa que se le carga al dron y que el dron ejecuta solito
bajo supervisión del piloto. Uno le da a empezar, el dron despega, se va, toma las fotos y regresa y aterriza en el mismo punto. Entonces, a eso me refiero con plan de vuelo. Entonces, creamos eso y lo podemos ejecutar, ¿verdad? Ya habiéndolo hecho, lo ejecutamos, el dron toma los datos y llegamos a la parte del postproceso. Entonces, el postproceso implica procesar las imágenes en el software de cómputo, generar el ortomosaico y pues el ortomosaico muy bonito, ¿verdad? Pero hay que analizarlo y ya tomar decisiones basado en él, ¿verdad? Entonces ya ahí es donde se implementan todos los objetivos que habíamos conversado anteriormente. Entonces, si quieren, pongo el ejemplo de evaluar el desarrollo del cultivo a nivel general de finca. Bueno, el ortomosaico va a ser una gran foto de alta precisión, un mapa de alta precisión de la finca. Pero bueno, ¿qué hago con eso? Si la esquina suroeste de la finca está presentándome alguna deficiencia, bueno, yo tengo que ir a esa esquina y tomar la decisión, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay, qué sé yo, un mal drenaje que me está ahogando las plantas o hay un ataque de algún insecto, algún gusano. Y ya después de eso yo tomo decisiones focalizadas para, para, para solucionar ese tema. ¿Ok? Entonces hay que ir más allá de solo la generación de las imágenes y usarlas para tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos principales de monitoreo con drones y son, como les mencionaba Giancarlo antes, monitoreo RGB y el monitoreo multiespectral. Entonces, RGB son siglas en inglés que significan red, green, blue, rojo, verde y azul. Entonces, una foto RGB es, por ejemplo, la que toma nuestro teléfono celular. O ustedes ahorita me están viendo a mí en RGB, ¿verdad? Es una foto normal. Entonces, se utiliza un dron con una cámara normal, se hace el plan de vuelo, se toman las fotos automáticamente, se procesan en compu para generar el ortomosaico. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo con este ortomosaico? Bueno, puedo estimar alturas tanto de terreno como de cultivos, ¿verdad? Puedo diseñar los drenajes de mi finca, mediante un análisis topográfico de curvas de nivel, puedo diseñar las parcelas, la siembra, todo eso yo lo puedo diseñar de una forma más precisa y más, digamos, científica, que si yo voy y yo miro la finca así al ojo y diseño todo al ojo y de memoria, ¿verdad? Entonces es una diferencia, digamos, a nivel técnico que, que podemos lograr mediante esto. Y luego, para ir más allá, está el monitoreo multiespectral. Entonces, el proceso operativo en sí es exactamente igual que un monitoreo RGB. Lo que cambia es el lente que se usa para capturar las imágenes. Entonces, en muchos casos, como les decía Giancarlo, los drones traen un lente ya incorporado, entonces se usa un modelo de dron con un lente diferente. Entonces, lo que hace una imagen que sea multiespectral es que no es solo una fotografía, es la fotografía RGB más fotografías, eh, ¿cómo les explico? En otros colores que no necesariamente ve el ojo humano. Entonces, eso le llamamos bandas de reflectancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las plantas usualmente tienen un pico de reflectancia de luz en color verde, por eso es que nosotros vemos las plantas verdes, pero también refleja la luz infrarroja, cosa que nosotros como humanos, a menos de que sean seres superhumanos, no vamos a poder ver, ¿verdad? Pero el dron sí, y es muy importante poder tener esa banda porque digamos que tal vez la planta está con alguna enfermedad, alguna deficiencia, y esa afectación se ve reflejada en la banda infrarroja. Y entonces nosotros que solo las vemos verdes, ni cuenta nos dimos, hasta que ya es muy tarde y la planta está muy enferma o con mucha deficiencia. Entonces, ¿a qué voy con eso? La fotogrametría multiespectral nos va a permitir detectar focos de infección
nos va a permitir detectar estas deficiencias focalizado, ¿verdad?, en un mapa de alta definición, y eso nos permitirá tomar acción rápida y precisa con estos problemas. También podemos usarlo, tal vez un caso menos negativo, ¿verdad? Que un cultivo enfermo, podemos usarlo para ver la trazabilidad del desarrollo del cultivo. Entonces, cómo se está desarrollando mi cultivo al, al pasar el tiempo de mi ciclo de cultivo, ¿verdad? Entonces, puedo tomar una foto, puedo hacer un levantamiento de fotos multiespectrales en la primera semana después de la germinación, luego una a las 5 semanas, 10 semanas, dependiendo, ¿verdad?, de lo que dure el ciclo, y poder ir evaluando cómo se va desarrollando de un nivel, desde un punto de vista, digamos, fotosintético, nuestro cultivo. Entonces, esto no solo aplica para cultivos, qué sé yo, como arroz o lo que sea, de también cultivo, yo sé. Entonces, no nos limitamos solo a capacitar gente aquí en Costa Rica que son guardaparques. Entonces, ellos utilizan el dron multiespectral para ir a hacer evaluaciones de desarrollo en manglares o en parques nacionales, reservas naturales. Entonces, las aplicaciones son muy diversas y muy útiles, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, las imágenes tomadas por cada lente se combinan ya a nivel de software y se forma un ortomosaico ahora multiespectral. Entonces, estos colores que ven, ahora vi que por ahí estaban preguntando sobre los colores que se veían en la imagen, son índices de vegetación. Entonces, estos nos permiten conocer diferentes aspectos del cultivo, y el más común es el NDVI, digamos, o en inglés NDVI, eh, que este índice mide la actividad fotosintética de la planta. Entonces, eso se traduce en palabras sencillas, qué tan sano, qué tan saludable está el cultivo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, este dato no es solo saberlo, sino hacer un análisis, una corroboración en campo para determinar la causa, porque nosotros al ver el índice de vegetación estamos viendo el reflejo de una causa. Entonces nos toca a nosotros, como encargados del campo, de la finca, de la plantación, ir al sitio y determinar esta causa. Ya eso, digamos, es responsabilidad nuestra, y luego, pues, a un nivel ya más científico, se puede llegar a identificar qué índices de vegetación corresponden a qué situación. Esto es una técnica que se llama identificación de bandas. Pero esto ya requiere un análisis y un proceso, digamos, más científico, con repeticiones y todo, porque pues no vaya a ser que identificamos una banda con una repetición y no siempre es el caso, ¿verdad? Entonces, la herramienta del dron nos permite llegar a donde está el problema, y ya de ahí nosotros, con nuestro conocimiento científico, podemos llegar a tomar decisiones. Ok, siguiendo, bueno, hay otras aplicaciones de estas imágenes tomadas con dron que son tal vez más puntuales y más inmediatas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a enlazar la tecnología de drones de fotogrametría con la tecnología de drones de fumigación. Entonces, vean qué interesante esto que se ve aquí en los videos que les pusimos en la presentación. Esto es un mapa de fumigación automático con prescripción variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan todas esas palabras? Bueno, estamos haciendo una fumigación automática con dron, y el dron regula la cantidad de producto que está dispersando según el mapa de imágenes multiespectrales que hicimos. Entonces, aplica más o aplica menos dependiendo del desarrollo del cultivo. También se puede hacer que aplique en partes que hay tal vez una mala hierba y no aplique en las partes donde no está. Entonces, estamos pasando de hacer, por ejemplo, una aplicación con avioneta, que son cientos de litros por hectárea, a hacer una aplicación focalizada con el dron, que estamos hablando
de menos de 20, menos de 15 litros por hectárea, porque estamos atacando los puntos precisos donde hay problema, ¿ok? O tal vez una deficiencia nutricional, o una mala hierba, o algún ataque de algún áfido, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este mapa de prescripción variable o selectiva nos permite focalizar de manera automática las aplicaciones agrícolas. Ok, entonces ahora sí estamos enlazando toda la tecnología de drones y poniéndola al servicio de este concepto que les presentamos de la agricultura o ganadería de precisión. Sí, entonces otra utilidad pues muy grande de combinar drones de fotogrametría y de fumigación. Eh, Tengo entendido que en Perú hay muchas montañas, ¿verdad? Están los Andes, ¿verdad? Ahí me imagino que hay muchas siembras, muchos cultivos que son dependientes. Entonces, esto en Costa Rica también sucede. El café costarricense, que es pues reconocido a nivel mundial por su calidad y por su sabor, crece en zonas de muy, muy fuerte pendiente. Y entonces nuestro objetivo desde hace varios años es lograr que los drones se consoliden en el cultivo de café. Y pues les cuento que el año pasado ya se logró, ya se está implementando a nivel comercial y esto se hace con esta tecnología que les tengo aquí en pantalla, que es las rutas de vuelo en 3 dimensiones, que es básicamente yo voy a campo, tomo las fotos de la finca, genero el ortomosaico y sobre ese ortomosaico trazo el plan de vuelo y me genera una ruta en 3 dimensiones, que es que vemos aquí. Hay que tener un poco de imaginación, ¿verdad? Para ver qué está pasando aquí, pero cada punto morado son matitas de café. Esta curva, digamos, aquí es la calle y las líneas verdes es donde va aplicando el dron y lo blanco es donde él deja de aplicar. Y pueden ver que en efecto está en 3 dimensiones. Entonces, esto sirve para café, para aguacate, para potreros que están en alta pendiente. Y la ventaja de lograr esta tecnología y lograr fusionar estos dos procesos es que ya las áreas quebradas, las áreas de alta pendiente, pues ya no es impedimento para el uso de drones de fumigación. Que bueno, los drones de fumigación no los hemos tratado mucho en esta presentación, pero son una herramienta de alta eficiencia y de alta precisión para la fumigación y de muchísimo ahorro de recursos y de agua también. Entonces, ahora, dejando de lado un poco el tema de los drones de fotogrametría y enfocándonos ahora en el tema que es uno de los grandes arcos de esta jornada del día de hoy, que es la trazabilidad digital. Con los drones de fumigación podemos lograr un, una trazabilidad digital de las aplicaciones que hagamos. Ok, entonces a diferencia de métodos convencionales que tal vez yo voy con una bomba de espalda fumigando las matas y yo no sé si pasé más rápido por un surco de cultivo que por otro y por ende quedó menos aplicado que el otro. Bueno, ahora con los drones podemos saber cada vuelo que hace, cada descarga que hace, cuánto dura, en qué momento fue, nos genera un mapa de dónde fue y podemos ver exactamente qué fue lo que pasó en cada aplicación del dron. Además, podemos llevar, por ejemplo, aquí a mano izquierda de la pantalla, un conteo de área, ¿verdad? Por ejemplo, esta área aquí que yo les comparto son 66,000 hectáreas fumigadas con dron en lo que va de este año, bueno, a hace más o menos un mes eh, aquí en Costa Rica, que bueno, Costa Rica es un país muy pequeño comparado con otros, incluido Perú, pero para nosotros 66,000 hectáreas en 6 meses, pues es bastante relevante. Y eso yo lo puedo saber gracias a la trazabilidad digital de las aplicaciones. Y eso también nos sirve, por ejemplo, si yo llevo la gestión de una finca y yo digo, bueno, hoy necesito aplicar el lote 1, el lote 70 y el lote 54.
y pasa una semana y yo digo, el 54 ya lo habré aplicado. Pues me meto a ver la trazabilidad digital de las aplicaciones y veo, sí, en efecto, el 54 yo lo fumigué este, el miércoles 9 de julio a las 5:30 de la mañana con 52 segundos. A ese nivel de trazabilidad hemos llegado. Entonces yo puedo saber qué ha pasado en absolutamente todo momento en la finca gracias a esta trazabilidad digital de las aplicaciones con dron. Entonces, aquí les tengo un pequeño ejemplo de un vuelo que se hizo en una finca de caña aquí en Costa Rica. Entonces, esta es la información que nos genera el dron. Entonces, vean los números de los que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de que en 6 minutos con 19 segundos se fumigaron 2.24 hectáreas de caña. En esa área se aplicó 35.95 litros a una altura de 4 metros, a una velocidad de 10 metros por segundo, que serían más o menos 36 kilómetros por hora, y a 16 litros por hectárea. Entonces, 16 litros por hectárea es una dosis bastante común aquí en Costa Rica. Entonces, ven que él se pasó por 0.05 litros. Eso es el nivel de precisión que estamos hablando. Entonces, como les decía, podemos analizar cada aplicación y darle seguimiento a las aplicaciones a nivel de finca. Ok, creo que esa es la información que les traía yo. Aquí estoy viendo en el chat que han surgido algunas preguntas, entonces no sé, don Federico, si las vamos contestando una por una o cómo funcionaría la logística aquí. Muchas gracias, Isaac. Súper claro, muy informativo. Sí, avanzamos, si les parece, intercambiando en base a las preguntas. Eh, no lo veo a Carlos aquí. Carlos, si estás por ahí, avanzamos juntos. Sí, aquí estoy, Federico. Perfecto, perfecto. ¿Querés que retomemos con la pregunta de Milton? De acuerdo. Sí, aquí para Giancarlo e Isaac, bueno, es pregunta barra comentario, dice que el uso de los drones para su uso son softwares como el QGIS u otros. Entonces aquí, bueno, nos indica que es uno quizás de los programas más utilizados, pero que existen otras alternativas. No sé si sobre esto queréis hacer alguna... Sí, eh, sí. mm, Sí, hay varios software que se usan, digamos, están los software de procesamiento, que son los que generan el ortomosaico. Es por mencionar algunos, todos los software de Pix4D, Agisoft, eh, el mismo DJI tiene su software de procesamiento y muchas veces el ortomosaico en sí se exporta de estos software y se trabaja, como lo menciona el señor Milton, en software como QGIS, como Google Earth, ya para una gestión a nivel de GIS, ¿verdad? De sistemas de información geográfica. Ahí me permito acotar también, digamos, además del software de procesamiento de la información, que digamos que, como mencionaba bien Isaac, hay diferentes tipos, también se requieren otros software para poder hacer este tema de fotogrametría y trabajar con drones. Muchos de los drones que son específicamente de fotogrametría, pues ya tienen integrado lo de planeación de vuelo, ¿verdad? Yo les puedo establecer el área y a partir del área, pues ellos me hacen un plan de vuelo y después ya esa información la cargo en el dron para que él pueda volar. Sin embargo, no todos lo tienen o hay algunos que necesitan un nivel de especificación mayor. Para eso también hay software. Para eso también hay software especializado que puedo utilizar para pues, poder cargar esos mapas a algunos de esos drones y que lo vayan a hacer. Algunas de las consultas que nos realizan, bueno, aquí en ICA, en CIMAC, ¿verdad? Y me imagino que Isaac también le pase es como cuál es el mejor dron, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor dron? Yo quiero saber cuál es el mejor dron porque es el que me quiero comprar. Y el mejor dron va a depender mucho de para qué lo quiero utilizar. Como bien mencionaba ahora Isaac, por ejemplo, si el dron lo necesito nada más, por ejemplo, para medir finca, pues posiblemente no necesite un multiespectral, ¿verdad? Posiblemente con un Mavic 3 o con algo similar a eso, pues lo va a lograr bastante bien porque va a tener la información que necesite. Sin embargo, si ya quiere saber, por ejemplo, salud de las plantas y calcular índices de vegetación,
ahí un multiespectral pues sería como la mejor opción. Entonces va a depender mucho también de cuáles son las necesidades, así va a ser el tipo de dron que se debería utilizar. Genial, muchas gracias, Giancarlo, Isaac. Em, bueno, la siguiente consulta quizás es un poco compleja de contestar por vuestra parte porque hace referencia a Perú, ¿no? Pero dicen qué zonas de nuestro país están utilizando esta tecnología y si ya hay un estudio de los resultados de su efectividad. No sé si más a nivel general, Giancarlo, Isaac, sabéis algo de la efectividad que tiene este tipo de tecnología en el Sí, sector. sí, sí, sin duda. Bueno, yo no voy a venir aquí a decir que yo sé dónde en Perú se usan los drones porque no sé, pero les puedo comentar los cultivos, por ejemplo, en Costa Rica, que sí se usan. Se usa muchísimo en caña de azúcar, en arroz, en banano, en piña, son como los cuatro principales. Otros que están surgiendo, el tema de la yuca, el plátano, el mismo café, se está utilizando en cebolla, zanahoria, otras hortalizas. ¿Dónde más? Esos son como los más comunes. Y bueno, claro, potreros, pastos para ganado, eh, se usa bastante. Y los resultados realmente vieran que no es porque uno viene aquí a hablar de los drones que va a decir que son buenos, pero yo tengo datos que lo demuestran también. Entonces, el tema de agua, por ejemplo, hemos logrado reducir en muchas aplicaciones más del 95% de uso de agua. Por ejemplo, Costa Rica es muy conocido por el cultivo de piña, ¿verdad? En piña, las dosis convencionales estamos hablando de 4.000, 5.000 litros por hectárea con los de agua, ¿sí? Sí, No, disculpas, te interrumpía porque no sé si era yo o, pero escuchaba cortado. No sé, Giancarlo, Sí. Carlos, escuchaban cortado. Fueron los últimos 30, 40 segundos y quizás podés repetir el sí, concepto. Me parece que ahora está claro. funcionando. ¿Mm? Sí, sí me escuchan bien ahora. Ahora sí, ahora sí. Ok, ok, bueno, ahí disculpen. Les decía que solo en reducción de agua estamos hablando de grandes ventajas. En cuanto a eficiencia ya agronómica, pues claro, se están viendo muchos más resultados también porque la eficiencia de la aplicación como tal ha subido, porque estos drones de fumigación eh, tienen hélices que miden el tamaño de mi brazo y hacen un gran viento para abajo y entonces la penetración de los productos en el cultivo es bastante buena comparada con métodos más convencionales donde la deriva es un factor muy, muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, los resultados en el cultivo, pues también se ven muchísimo, muchísimo mejor. Y el tema de la tecnología de drones de fotogrametría, pues claro, también se está implementando a nivel país para los aspectos que les comenté en la presentación, ¿verdad? El tema de estudios de áreas para seguimiento de desarrollo o de eficiencias de desarrollo y también Ahí. En el último instante te silenciaste, Isaac, pero creo que llegamos a escuchar todo el concepto sí, completo. sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, muchas Bien, gracias. Ah, perdona, dale, Federico. Carlos. Vale, no, voy con un comentario que tenemos aquí, le paso de nuevo a Federico, de Jimmy. Dice, el uso de los drones de fotogrametría con drones para monitoreo de la foresta se puede utilizar para mapear las plantas de una misma especie que está georreferenciada y mapas de calor para diferenciarlas con las demás especies del bosque primario. La Entonces, respuesta ahí, sí, perdón. gracias. Este, no sé si es una afirmación o una pregunta, pero la respuesta sí, sí se puede. De hecho, en este tema, no solo por la parte de georreferenciación que se puede hacer, digamos que si ya está bien definido qué lotes o qué parcelas corresponden a la parte foresta y cuáles son, por ejemplo, de productos alimenticios, se puede hacer. Y aquí hay un punto que es muy importante que pues, incluso es un tema de investigación que se podría realizar, que es el tema de huella espectral.
¿Qué es huella espectral? Digamos, si hay un tipo de cultivo con drones multiespectrales, yo puedo obtener o puedo saber para ese tipo de cultivo qué es lo que yo debería esperar que cuando pase el dron, cuál es la información que me dé para ese tipo de cultivo en ese estadio de crecimiento. Entonces ahí podría bien delimitar con la huella espectral de un cultivo en particular si es ese cultivo o si es otra cosa. Igual con la parte de foresta puede ser un poco más complicado porque la parte de foresta pues son varios tipos de árboles, ¿verdad? Pero para lo que sería monocultivos sí podría trabajarse ese tema. Como les digo, hay inclusive tesis que hablan de huella espectral de un producto en particular también para identificar si es saludable o no, o el nivel de estadio de crecimiento, ¿verdad? Entonces, como les digo, puede ser inclusive un tema de investigación y desarrollo para validar la tecnología. Muchas gracias, Giancarlo. Excelente. Voy a ir con dos comentarios de Darwin y un comentario de Berta que entendemos van en el mismo sentido. ¿M? Y si eventualmente malinterpretamos comentario o la consulta, nos lo hacen saber, por favor. Darwin decía que en la fotografía no se indica vientos o no pueden verse dirección de los vientos, y eventualmente agregaba la contaminación de fuentes de agua por dispersión de los plaguicidas en la fumigación, o sea, por derivas de los fitosanitarios aplicados hacia puntos no buscados. Y Berta agregaba que no solo la contaminación del agua, que ya es un riesgo, sino de toda la naturaleza en general. Entendemos entonces que, y algo Isaac dijo durante su presentación, que el comentario o pregunta tiene que ver con derivas eh, o voladuras de fitosanitarios aplicados por drones. No sé si quieren hacernos algún comentario de riesgos particulares que pueda haber con la aplicación de drones en comparación a aviones o a pulverizaciones terrestres en este caso, digamos. Sí, claro. Bueno, la deriva siempre va a ser un tema en la agricultura, ¿verdad? Nadie quiere que le caiga el producto del vecino en el cultivo, ¿verdad? Es un problema. Entonces, y peor, digamos, en fuentes de agua o como decía la compañera Berta, toda la riqueza natural. Entonces, ¿cómo, ¿cómo atacamos, digamos, ese tema? Bueno, primero hay que hacerlo desde un enfoque de responsabilidad, ¿verdad? Si tenemos una fuente de agua cerca de la finca, no podemos aplicar ahí. Y no se debería aplicar ni convencional, ni con dron, ni con ningún método. Es- Esa es la realidad, ¿verdad? Ahora poniendo sobre y la pérdida de producto en el dron comparado con métodos convencionales, yo les puedo decir por mi experiencia, la del dron es menor. ¿Por qué? Se lo mencioné hace un momentito. Es el tema de las hélices y el diseño estructural aerodinámico del equipo que nos permite empujar todos los productos fitosanitarios hacia abajo y baja como en vórtices. Entonces tenemos una muy buena penetración, muy buena cobertura en el cultivo y muy poco se pierde por deriva. Entonces, igual, aún así, hay que tomar medidas para evitarlo en la mayor parte posible. Muchas veces se empieza a aplicar con dron desde las 4 o 5 de la mañana y ya a las 10, 11, que ya puede haber más brisa, se para de aplicar porque hay que ser responsable con el uso de los fitosanitarios. Es una realidad. Y esa práctica debería no solo hacerse con drones, debería hacerse cualquier tipo de fumigación. Si hay viento, pues no se debería fumigar. Igual si hay lluvia, no se debería fumigar porque el producto se va a lavar y se va a filtrar directamente al suelo en vez de caerle a las plantas. Y ahora que menciono eso de filtrarse en el suelo, al ser el dron una herramienta de aplicación a ultra bajo volumen, parte del cambio es que las plantas aplicadas ya no quedan goteando, chorreando de producto, como se ha visto muchas veces en métodos convencionales como el spray boom, como la motobomba, ¿verdad? Eso ya no sucede. Entonces, ya los temas de que el producto se filtre por el subsuelo y llegue a las fuentes de agua, pues estamos hablando de un 99% menos de líquido que se está aplicando
y llega a las plantas, al suelo casi que no, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista ambiental, ecológico, pues también hemos generado un impacto con el uso de estas tecnologías. No sé si queda clara la respuesta a la pregunta, si hay alguna contrapregunta, digamos, sobre eso, pero esa es mi perspectiva de la experiencia con eso. Gracias, Isaac. Por lo menos para mí, súper claro. Si les parece, seguimos avanzando, que tenemos varias preguntas por delante y unos poquitos minutos para responderlas. Entonces, voy a retomar con una pregunta que hacía Jorge Rodas. em, Respecto a si eso, digamos, los drones en general, servirá para parcelas de café sin sombra. ¿Mm? Seguramente esta pregunta se hizo en algún momento específico de la presentación, pero yo no identifiqué cuál. Quizás Isaac, sí, y podés contestarla. O Giancarlo. Bueno, sí, sí se puede utilizar, más bien el que sea sin sombra le permite inclusive no solo utilizar, por ejemplo, drones espectrales o drones para la parte de fotogrametría, sino inclusive drones de fumigación si fuese el caso. Es importante entender que todas estas tecnologías, como nosotros comentábamos, se complementan, ¿verdad? Entonces tengo que identificar cuál es la mezcla que funciona mejor para el tratamiento que deseo hacer de mi parcela o de la zona en la que deseo trabajar. Por eso es que hacemos mucho énfasis en esto, digamos, por ejemplo, datos satelitales, que ahora van a ver también bastante de eso, ¿verdad? En la siguiente exposición, no excluye al tema de fotogrametría con drones, ¿verdad? Más bien se complementan mucho, ¿verdad? De hecho, muchos de los conceptos y cosas que vimos ahorita, muy posiblemente, pues los colegas que van a exponer ahora, pues lo vayan a ampliar desde la perspectiva de satélites, ¿verdad? Entonces, entender que estas tecnologías se complementan y por supuesto que en café sin sombra funcionaría, es más, se ha probado aquí y funciona perfectamente bien. Excelente, Giancarlo, clarísimo. Muchas gracias. Em, Sigo con una pregunta de Adler Walter que dice si puede realizar con los drones evaluaciones de plagas en cultivos específicos y obtener datos, por ejemplo, de infestación en arroz de sogata, de chinche o incidencia de una enfermedad, o en otros campos de presencia de langosta, poblaciones que se ubican en zonas poco accesibles. Sí, claro, o sea, por supuesto. Y de hecho esa es una de las grandes ventajas del dron, que uno puede desde el aire, ¿verdad? En condiciones tal vez donde la finca no sea de fácil acceso por lluvias, por mal estado de las calles, por simplemente porque es una finca muy remota. Podemos con los drones hacer las evaluaciones de las áreas, identificar desde el aire, que es una perspectiva completamente diferente. Podemos identificar desde el aire los puntos donde más trabajo, donde más cariño necesita la plantación. En el caso del arroz, para los que han tenido la oportunidad de ver un campo de arroz, desde el nivel del suelo se ve como una mesa de pool, una cosa verde perfecta. Les cuento que desde arriba no se ve así. Desde arriba uno puede, pues queda expuesto cualquier disparidad, cualquier deficiencia que pueda tener el cultivo y con el tema de los drones podemos ponerle un pin, podemos focalizarlo a nivel geográfico, a nivel de mapa de alta definición y tomar decisiones, las decisiones acertadas con esa información. Gracias, Isaac. Voy con una más, luego le paso a Carlos. Estamos muy contentos por la interacción y la cantidad de preguntas que hay. Esperemos poder resolver todas y si no, encontraremos alguna manera de que queden resueltas a posteriori. Em, Brenda, la pregunta que hace iba dirigida a Isaac, pero seguramente ambos pueden contestarla. Es si necesita algoritmos específicos para cada cultivo, si necesita precisión, digamos, o digamos, interpreto para cualquier operación que pueda hacerse con drones. Sí, entonces, tanto en fotogrametría como en fumigación, cada perfil de cultivo tiene
su logaritmo, como para usar la palabra que utilizó Brenda. Nosotros aquí les llamamos parámetros, ¿verdad? Y como son pues preprogramados, en efecto es un logaritmo, es un algoritmo que se le pone al dron. Entonces, en el caso de fotogrametría, por ejemplo, si es un cultivo que queremos evaluar el desarrollo del mismo, por ejemplo, necesitaremos más precisión en las imágenes. Entonces necesitaremos una altura de vuelo menor para tener una resolución más alta. Si vamos a trabajar en cultivos dependientes, vamos a necesitar precisión de posicionamiento alta si queremos generar mapas de fumigación con las imágenes. Entonces, posicionamiento RTK, que es, me dijo ya, entonces, basado en cada cultivo, en cada situación, hay que ajustar un poquito los parámetros en fotogrametría. En fumigación, tal vez los cambios son un poquito más drásticos, ¿verdad? Según la necesidad del cultivo. No puedo venirles aquí a decir que la caña y el café se fumigan de la misma forma, porque no es así. El café es muchísimo más frondoso, mucho más volumen foliar que la caña de azúcar. Entonces la caña de azúcar uno la puede fumigar a 20 litros por hectárea, el café no. El café se está fumigando entre 100 y 150 litros por hectárea. Todo eso se le preprograma al dron, la velocidad, todos esos parámetros se le programan al dron y el dron va y ejecuta la tarea de manera autónoma utilizando los parámetros que se le generaron. Y eso se ve después en el reporte, como les mostré hace unas diapositivas, que se veía toda la información del vuelo. Muchas gracias, Isaac. Bueno, un montón de consultas, lo cual es muy positivo para la presentación y para el evento en general. La siguiente de Nelly nos dice que cómo verifican la precisión de la información, por ejemplo, aquel afectado por un factor viento. De hecho, creo que esa pregunta podría dividirla en dos factores, digamos, si se refiere a drones de fumigación, de hecho se llevan controles en campo, pueden utilizar un tipo de membrana, que es como un tipo de papelito hidrosensible, que se marca a la hora que hago fumigación. ¿Eso qué es lo que permite ver? Lo puedo poner a diferentes niveles del cultivo, diferentes alturas del cultivo, entonces hago la fumigación y a partir de ahí veo qué tanto se afectó ese papelito. El papelito literalmente me va a decir cómo fue que quedó granuladito o cómo fue que quedó disperso todo el líquido como si fuera una hoja. O sea, como hubiera quedado en las hojas. De hecho, normalmente se pone sobre las hojas en ciertos puntos. Entonces, eso me permite tener la validación o la verificación para saber si la fumigación fue eficiente, si se hizo bien o no. Sin embargo, la idea de eso más bien es para ver las coberturas. Es decir, a veces hay tantas plantas que pues, necesitamos hacer alguna fumigación un poquitito diferenciada para poder llegar bien a todas. Mi recomendación es devolvernos un pasito, ¿verdad? Es verificar las condiciones de ambiente previo, asegurándonos de que no exista tanto viento. Ahora existen diferentes herramientas, diferentes aplicaciones, como les digo, la idea es utilizar diferentes tecnologías de manera complementaria. Entonces hay tecnologías que me permiten saber o identificar en campo cuál es la velocidad del viento. Ya trabajando con drones de fumigación, ustedes van a ver que él no dura mucho haciendo la fumigación, de hecho es bastante rápido, como va sobre el aire y va haciendo dispersiones, pues lo puede hacer de una manera muy eficiente. Entonces, aprovechar los momentos donde no hay ráfagas de viento, que eso es un punto separado también. A veces pensamos en viento como una constante, ¿verdad? Como algo que se mantiene durante todo el día y todo el día hay viento. Sin embargo, lo que afecta un poquitito más a los drones son las ráfagas. Entonces, asegurarme que en el momento donde voy a hacer la dispersión no haya ráfagas, si necesito puedo hacer alguna breve pausa o esperar el mejor momento, el momento más oportuno para hacer la dispersión de líquidos, por ejemplo. Precisamente para que el viento no sea un factor determinante a la hora de hacerlo. Si vemos que hay viento, creo que eso lo mencionó ahorita Isaac, ¿verdad? Lo hemos conversado bastante. Si hay viento, no deberíamos hacer fumigación. No, inclusive si hay viento, dependiendo de las ráfagas de viento que hay, ni siquiera deberíamos volar un dron convencional, un dron de fotogrametría o un dron de otro tipo. ¿Por qué? Porque podríamos afectar también la seguridad del mismo dron y bueno, y por supuesto de algún otro bien o inclusive pues una persona, aunque en campo cuesta mucho más porque la densidad de personas que hay en el campo no es tanta.
Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. Muy completa la respuesta. La siguiente de Adler consulta si el uso de fotogrametría o el monitoreo multiespectral podría permitirle identificar la presencia de residuos de plaguicidas en un cultivo a través del procesamiento de la información. Sí, creo que hasta cierto punto, ¿verdad? Porque recordemos que la imagen que nos genera el dron no nos dice exactamente, pues, qué es lo que está sucediendo, no nos dice la causa. Mm, Es responsabilidad, digamos, del encargado de estos procesos en la finca o en la parcera o lo que sea, determinar qué está causando las anomalías que estamos viendo en las imágenes. Entonces, Giancarlo ahora mencionaba la huella espectral, ¿verdad? Entonces, mediante eso podríamos detectar pues, plantas que estén afectadas por cierto producto, pero ciertamente la correlación en campo con las imágenes es, es clave y es necesario para llegarle a la causa de lo que esté generando este, pues, la anomalía o la data este, diferente a lo normal que podemos ver a través de las imágenes. Entonces, para resumir, el proceso es tomar las imágenes, procesarlas, analizar el ortomosaico y ver dónde hay cambios, dónde hay anomalías. Entonces, en esas anomalías hay que tomar decisiones, pero basados con los criterios ya nuestros como expertos del tema. Entonces, digamos, don Adler, que sea el encargado de la finca. Entonces él es el experto en todo lo que implica esto. Entonces él va y él hace la inspección en los puntos focalizados. Entonces la ventaja del dron aquí es, número uno, que podemos ver qué está sucediendo y número dos, que está focalizado. Entonces no hay que hacer, por ejemplo, un muestreo de puntos aleatorios de la finca, que tal vez de los 5 10 puntos aleatorios ninguno salga con ninguna anomalía. En vez, atacamos de inmediato las anomalías que nos genera el ortomosaico del dron, de las imágenes del dron. Perfecto, Isaac, muchas gracias. Bueno, voy a leer dos comentarios que tenemos y le devuelvo a Federico porque estamos cerca del tiempo. El primero es de José Martín y el segundo es de Félix. Los dos hablan de la región Piura del Perú. Y dice José Martín que se están utilizando para fumigación y para evaluar los cultivos los multiespectrales, aunque no están todavía muy difundidos. En el caso de Félix, dice que se utilizan drones para fertilización en vid, arroz, algodón, entre otros. Así que, bueno, para dar esta información también que es muy relevante. Federico, te paso el micrófono. Gracias, Carlos. Nuestra propuesta es que podamos hacer unas dos preguntas más. Van a quedar algunas sin contestar, pero el equipo de ICA y de Senasa, Fernando, Miriam, están sistematizando todas las preguntas y sus respuestas, y las preguntas que queden sin responder aquí van a ser cuatro o cinco. Después, con, con la ayuda de Isaac y Giancarlo y su generosidad, las vamos a contestar para que queden en un documento que se va a elaborar a posteriori del evento. Entonces, eh, una consulta de Eliseo es si la dosis de producto, sea un fungicida, o cualquier otro producto que se aplique, utilizando pulverización con dron, es igual a la dosis que se utiliza en una aplicación con mochila. Ujú. La dosificación es diferente, como ahora bien explicaba Isaac, digamos, la cantidad de agua que se necesita, para poder hacer el cubrimiento es, mucho menor y por ende la mayoría de los productos se aplican menos diluidos. Igual, cuál es la cantidad específica va a depender mucho del tipo de producto para poder hacerlo. Tal vez sí, Isaac, no sé si quieren ampliar un poquitito ahí. Sí, claro. En un principio, lo que nosotros recomendamos a la gente que está implementando esta tecnología es que mantenga pues, las dosis químicas, digamos, al menos al inicio, que recomienda la carta de la casa comercial, ¿verdad? De la etiqueta del producto.
y nada más reducir la dosis de agua. Claro, en muchos casos hay que hacer estudios del producto antes. Por ejemplo, si se está haciendo mezclas de muchos productos y se está aplicando de un solo, porque al haber mucha concentración, a veces pueden saltar incompatibilidades. Entonces se puede hacer haciendo una premezcla, que es como una muestra de este tamaño, un tubo, bueno, un tubo de ensayo no, pero un vasito, un recipiente pequeño con las proporciones de la mezcla que vamos a hacer. Entonces se evalúa el pH, se evalúa la conductividad eléctrica, entre otros parámetros, para determinar la viabilidad de la mezcla. Eso es para los productos de las mezclas con muchos productos. Cuando son mezclas, tal vez un producto diluido, dos productos diluidos, pues no suele haber ningún tipo de problema y lo que se aplica es una mezcla más concentrada. Ya luego, les digo, desde las experiencias que hemos tenido nosotros aquí en Costa Rica, eh, se han logrado bajar ya las dosis químicas. Los productores o las fincas van haciendo pruebas, bajando la dosis, y pues las pruebas de eficacia han resultado ser buenas. Sin embargo, pues yo no puedo responsablemente decirles que pueden entrar con la dosis química menor a la recomendación de la casa comercial. Ya eso ustedes lo tienen que determinar por su propia cuenta, porque luego uno les dice, bueno, pueden utilizar menos químico, y utilizan menos químico y no sirve. Y entonces la conclusión que saca la gente es que lo que no sirve es el dron, cuando no es así, ¿verdad? Entonces lo responsable es reducir primero el agua y luego pueden ir haciendo ensayos con las dosis de ingrediente activo si desearan bajar eso también. No, eso Muchas sí gracias, responde a la Isaac. pregunta. Sí, o por lo menos a mi entender es súper claro. Vamos entonces con la última pregunta de Dalmiro, para que quizás nos puedan hacer algún comentario. Lo que Dalmiro plantea es qué diferencia hay en la costa y la sierra en cuanto a la utilización de drones. Y nos menciona que en Apurímac siembran papas sobre los 3.200 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en terrenos con pendientes muy pronunciadas. Bueno, quizás pueden hacer algún comentario respecto a eso, al uso de los drones en una situación más llana, de costa, versus otra alta y accidentada. Claro, los drones, al final de cuentas, pues es una aeronave, ¿verdad? Y pues sigue las mismas reglas en muchos sentidos de una aeronave, ¿verdad? Entonces, entre mayor altura, la densidad del aire es menor, ¿verdad? Eso va a hacer que sí se modifique un poco su utilización, principalmente en el rendimiento de la batería. ¿Por qué? Porque él va a necesitar más fuerza, por decirlo de cierta manera, para hacer la sustentación. Entonces, si estoy, dependiendo de la altura en la que tenga, pues él va a necesitar más batería para poder funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente si estoy trabajando temas de fotogrametría, note que mi dron me dura menos en el vuelo. Menos en el vuelo, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente algo que sea antes con una sola batería, pues probablemente ahora tenga que ir al dron y hacerlo en tractos. ¿Por qué? Porque no va a tener el mismo alcance, el mismo rendimiento. Entonces sí es un tema a considerar. Para la parte de los terrenos quebrados, pues como ahora indicaba Isaac, se pueden hacer mapas 3D que nos permitan pues trabajarlo de una manera eficiente. Y para la parte de fumigación, tal vez ahí le cedo la palabra a Isaac que lo pueda ampliar mucho mejor. Sí, entonces, exactamente como decía Giancarlo, para terrenos accidentados se genera el mapa tridimensional y ya con eso no habría ningún problema con el tema del terreno, ¿verdad? Entonces, la parte de implementar la operación es la misma, a que si fuera a una altura sobre el nivel del mar menor, ¿verdad? En un terreno quebrado, pero más cerca del nivel del mar, es lo mismo. Lo que va a cambiar, y bien lo decía Giancarlo, es el rendimiento de la batería de la aeronave, porque ella va a estar más forzada, trabajando más para lograr la misma sustentación a estas alturas. De hecho, que los drones de fumigación, ellos solos pueden hacer el cálculo de la carga útil permitida. Entonces, por ejemplo, un dron con capacidad de 40 litros, si uno lo quiere volar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues no le va a dejar a uno cargar los 40 litros. Tal vez sean 36, 32 por ahí,
pero el mismo dron nos ayuda a medir su propia capacidad a la hora de hacer estos vuelos. Y pues sí hay que ir con un poco más de cuidado y cuidar más los tractos donde el dron no está fumigando, pero sí está en vuelo, para poder optimizar la operación lo más posible. Pero de que se puede, ¿verdad? Perfecto. Impecable. Bueno, entonces vamos a finalizar acá. Quedaron algunas preguntas, algunas de las que estaban creo que fueron contestadas, otras no. Y como decíamos, lo resolveremos luego de la sesión. Pedimos disculpas a quienes hicieron preguntas y no llegamos a contestarlas, pero simplemente para no extender mucho más allá de lo previsto la jornada de hoy. Queremos agradecer mucho a Isaac y a Giancarlo, súper claras e informativas las presentaciones y súper claras y enfocadas las respuestas. Nos alegra mucho que haya habido tanta interacción. Evidentemente hay mucho interés en el tema y hay mucho potencial del uso de drones en la actividad que a diario ustedes realizan. Recuerden que esto es el inicio. Después, seguramente, como lo dijo Luis, como lo dijo Josué, probablemente esto continúe con otras sesiones de capacitación. De nuevo, Giancarlo, Isaac, muchísimas gracias y los despedimos. ¿Mm?